buenos días y bienvenidos al Mundo Global. Hoy es el Día de la Confraternidad Antártica. Por eso le enviamos un saludo a aquellos compatriotas que nos están viendo en todas las bases de la Antártida Argentina. Para ellos y para todos ustedes, en este programa les vamos a presentar la posibilidad de que ustedes emprendan turismo espacial. También una buena noticia para las ballenas y para quienes los protegen. Para terminar, la cumbre del Mercosur se reunió en el Paraguay y tomó importantes determinaciones. Nuestra primera información: el secretario de Estado norteamericano Colin Powell emprendió un viaje relámpago a Israel y a los territorios palestinos para llevar una propuesta de paz. Las visitas se efectuaron luego que responsables israelíes y palestinos encargados de cuestiones de seguridad mantuvieran una reunión para examinar la posible retirada israelí del norte de la Franja de Gaza y la transferencia del control de ese sector a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. En primer lugar, Colin Powell arribó a Jerusalén, donde se reunió con el primer ministro israelí Ariel Sharon y con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ese país, Silvan Shalom y Shaul Mofaz. Al finalizar el encuentro se declaró satisfecho por los avances logrados para la retirada militar israelí de sectores autónomos palestinos. Más tarde, el secretario de Estado norteamericano partió hacia Jericó, en Cisjordania, donde se reunió con el primer ministro palestino Mahmoud Abbas, a quien señaló que Israel se retiraría de las zonas en conflicto siempre que el gobierno palestino impida el ataque por parte de grupos armados. Colin Powell subrayó la importancia de llegar a un punto en el que el único que tenga armas y fuerza militar sea el gobierno. En su discurso de investidura ante el Parlamento palestino, Mahmoud Abbas se había comprometido a confiscar a todas las armas ilegales de las organizaciones palestinas. Y el gobierno francés lanzó una redada sobre iraníes que estaban refugiados en su país. En protesta, varios de ellos se encendieron fuego. Hay una mujer muerta, hay 22 detenidos y 6 expulsados. Dos iraníes se prendieron fuego el jueves frente a la embajada francesa en Roma, en protesta por el arresto en Francia de militantes opositores al régimen islámico fundamentalista de Irán. El miércoles, 3 exiliados iraníes en París y uno en Londres se habían prendido fuego a sí mismos en repudio de las detenciones. Manifestantes indicaron que los hombres eran simpatizantes del movimiento Mujahideen del Pueblo, un grupo opositor exiliado del cual fueron arrestados cerca de 160 simpatizantes en Francia. Iraníes en este país repudiaron la redada como un intento del gobierno francés de complacer a Irán, país con el que mantienen relaciones diplomáticas. El jefe del organismo de inteligencia de Francia dijo que había sospechas de que los mujahidines planeaban lanzar ataques contra las embajadas iraníes en Europa y que convertirían su sede en el norte de París en un centro de operaciones. Sin embargo, voceros de los manifestantes señalaron que los arrestados son tan solo opositores al régimen iraní, que hace más de 20 años se encuentran refugiados en Francia sin que nadie los hubiera llamado nunca terroristas antes. Escenas realmente terribles que nos cuesta muchísimo entenderlas. Mientras tanto, en Rusia, el premier Vladimir Putin daba una conferencia en la que hablaba sobre el terrorismo, pero a la vez en Chechenia un grupo terrorista estaba volando un edificio gubernamental. La fuerte explosión destruyó, entre otros edificios, el Palacio del Ministerio de Justicia checheno en Grozny y causó al menos 5 víctimas, aunque por la magnitud del atentado no se descarta que el número de muertos sea elevado. El edificio está ubicado a poco más de un centenar de metros de la sede gubernamental, donde explotó en diciembre una autobomba que causó 80 muertos.
La explosión también destruyó el edificio del Departamento Territorial del Ministerio de Justicia. Hay al menos 5 heridos y todo indica que esta cifra aumentará considerablemente, dijo el fiscal de Chechenia, Vladimir Kravchenko, quien comparó la potencia de la explosión con la del atentado terrorista de diciembre. En el lugar del atentado quedó un cráter de unos 5 metros de diámetro y 3 de profundidad. Se trata del tercer atentado contra oficinas gubernamentales en Chechenia en el último semestre, el peor de los cuales tuvo lugar el 27 de diciembre, cuando 80 personas murieron en un ataque suicida contra la sede del gobierno checheno prorruso en Grozny. Otro atentado de magnitud sucedió el 12 de mayo pasado, cuando terroristas suicidas detonaron un coche bomba en Znamenskoye, frente a las oficinas del Servicio Ruso de Inteligencia FSB, matando a 60 personas. Y pasando a Europa, el Parlamento italiano ha tomado una polémica medida que seguramente va a repercutir en la Unión Europea. El Parlamento italiano aprobó un artículo que otorga al primer ministro Silvio Berlusconi inmunidad mientras esté en el cargo y suspende su procesamiento por cargos de corrupción. Esta decisión se produjo días antes de que Italia asuma la presidencia de la Unión Europea. La nueva disposición prevé la suspensión de todos los procesos judiciales contra el presidente de la República, el jefe de gobierno y los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y el Tribunal Constitucional durante su mandato. Unas 300 personas protestaron cerca de la Cámara de Diputados en Roma en contra de este proyecto de ley y afirmaron que la inmunidad otorgada a Berlusconi, un personaje al que en el pasado se vinculó con la mafia, supone un insulto a la ley republicana y que atenta contra la Constitución. La disposición debe ser todavía sometida a la firma del jefe de Estado, Carlo Azeglio Ciampi, y promulgada en el Diario Oficial. No voy en tren ni voy en avión, porque si usted tiene unos pesos, los rusos le van a dar un pasaje en una nave espacial. Y sí, imaginemos este diálogo. ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Y no sé, quizás me vaya al espacio. Increíble pero real. Real para aquellos que tengan mucho dinero, obvio. Una compañía aeroespacial líder de Rusia anunció un acuerdo para enviar simultáneamente a 2 turistas a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave Soyuz. Una decena de personas ya solicitaron los 2 asientos destinados para civiles. Ahora serán seleccionados. ¿El costo? Una pichincha. $20 millones, como la suma que pagó Denis Tito, el primer turista espacial. Eso sí, no cualquiera puede viajar. Se le realizarán rigurosos exámenes médicos y entrenamientos para poder ser aceptados. Y si tienen algún antecedente de drogas, alcohol o legal, serán descalificados. En fin, rompa el chanchito y a volar. ¿Y esto habrá sido una infidencia o será solamente una maniobra de propaganda? Estos editores de Harry Potter no serán una historia que tenga animalitos, pero estos editores parece que tienen más de zorro que de vizcacha. Y sí, es una lástima. El libro ya perdió intriga entre los espectadores. El efecto sorpresa desapareció. El diario violó la ley al publicar sin autorización en su edición impresa y digital pasajes y detalles de la historia que se narra en Harry Potter y la Orden del Fénix. El diario neoyorquino no tuvo mejor idea que dar detalles de la trama y de la suerte que corrían algunos personajes en la 5ª novela de esta popular serie. El Daily News explicó que uno de sus reporteros consiguió la obra en una tienda de Brooklyn donde se habían recibido el lunes 4 ejemplares de la novela. El propietario no tuvo mejor idea que exponerlos en una vidriera y sacarlos a la venta al día siguiente ante la mirada atónita de algunos transeúntes. Y cayó en manos de la prensa. La casa editora exigió a las librerías y otros establecimientos que firmaran un acuerdo comprometiéndose a no venderlo al público hasta la madrugada del sábado. Según el dueño del negocio, nadie le avisó nada. La cosa es que se armó un revuelo y la popular saga perdió algo de magia. ¿Quiere que le diga una obviedad? Como por arte de magia, nos vamos a un corte.
Un programa radial de Miami hizo caer a Fidel Castro en una broma de la cual el presidente cubano salió sumamente enojado. Les diré que personalmente me parece que en la Argentina o en Miami este tipo de bromas son una falta de respeto. Pero ustedes son los que opinan. Aunque los aparatos de seguridad cubanos tienen reputación de insalvables, parece que no pasa lo mismo con las comunicaciones telefónicas. La prueba es que esta llamada, hecha desde Miami, pasó del Comité Central del partido al Consejo de Estado y luego a la secretaria de Carlos Valenciano, el principal asesor de Fidel Castro, quien puso en línea al mandatario. Enrique Santos y Joe Ferrero, locutores cubanoamericanos de la emisora El Sol, obtuvieron los números en internet. Y utilizamos la voz de Hugo Chávez para hacer este nuevo segmento. Hugo Chávez te llama en el vacilón de la mañana y hoy llamamos al Palacio y logramos hablar con Fidel Castro. ¿Cómo empiezan a llamar? Cuéntame. Bueno, el proceso no es fácil, porque acuérdate que tenemos que comenzar directamente desde el Palacio y yo fui poquito a poco, tú sabes, manipulando a las personas que son, por supuesto, una pila de arrastrada porque lo tienen que hacer. Y poco a poco, al escuchar la voz de Chávez en línea, que la accionaba Enrique, le daba veracidad a lo que estábamos haciendo. Estoy informado y absolutamente conforme. Si es que no... ¿Estás conforme con la mierda que has hecho en la isla? ¿Estás conforme con la mierda que has hecho en la isla, asesino? Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami, el Sol 95.7. Caíste igual que Hugo Chávez. ¿En qué caí, come mierda? Aunque el tono usado por los locutores no deja duda de su posición frente al gobierno de Castro, estos sostienen que su accionar no tiene intencionalidad política. Ustedes opinan. Ahora les diré que la tradición védica dice que un dios átomo duerme en cada piedra, se despierta en cada planta, se mueve en cada animal, piensa en cada hombre y ama en cada ángel. Por eso tenemos que tratar a cada piedra como si fuera una planta, a cada planta como si fuera un animal, y a cada animal como si fuera un hombre, y a cada hombre como si fuera un ángel. Esto que ustedes van a ver entra dentro de esta tradición. En una histórica votación y tras un largo día de debates, la Comisión Internacional de la Caza de la Ballena aprobó durante su reunión anual en Berlín una resolución que aumenta la protección de los cetáceos pese a la feroz oposición de los países cazadores de ballenas, liderados por Japón. La iniciativa de Berlín fue aprobada por un mínimo margen de 25 a 20 votos. La propuesta fue presentada por 19 países, entre ellos México, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, y cuenta con el apoyo de organizaciones ecologistas como Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza. El proyecto prevé la creación de una comisión conservacionista que proteja a las ballenas de la sobrecaza, la polución, los cambios climáticos, los ruidos en el mar y las redes de pescadores. Japón y Noruega, los principales depredadores, que en conjunto matan más de 700 ballenas por año, amenazaron junto con Islandia con no cooperar con la comisión. Y para seguirnos informando, un compacto con noticias de nuestra América criolla. El jurado del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2003 otorgó la distinción al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en un significativo fallo que exalta tanto su personalidad como su trayectoria en defensa de los trabajadores y la lucha contra la pobreza y la corrupción. Lula es ejemplo de un admirable pasado de lucha por la justicia y es el símbolo de una gran esperanza, afirmó el presidente del jurado, quien subrayó además la voluntad del mandatario brasileño de establecer puentes de cooperación entre los países del Cono Sur y entre Europa y América. Al menos 5 personas murieron al estallar un camión en una carretera de la cordillera de los Andes, en un paraje desolado a 400 kilómetros de Lima. El camión transportaba 10 toneladas de dinamita a una mina de plata del noroeste peruano. La explosión dejó un hoyo de 8 metros de profundidad. La policía informó que el camión fue destruido por la explosión y que se buscaban los restos de los ocupantes. Ahora investigan si el estallido fue casual o se debió a un atentado.
La hipótesis de un ataque terrorista no se descarta, ya que se ha detectado por la zona la presencia de guerrilleros de Sendero Luminoso. Durante mucho tiempo la idea buscó la realidad. Ahora es la realidad la que busca la idea. La cumbre del Mercosur está buscando caminos para la integración regional. Luego de las deliberaciones, los jefes de Estado posaron para la foto oficial. Minutos después, en forma conjunta, ofrecieron una conferencia de prensa. El primero en dialogar con los periodistas fue el presidente argentino Néstor Kirchner, quien hizo un balance de lo actuado en esta cumbre. Primero tenemos que avanzar en acuerdos y en definiciones que están pendientes. En segundo lugar, no creo que tengamos que estar sometidos ni a tiempos ni a fechas determinadas, y nosotros todos los pasos que tenemos que dar, los tenemos que dar con absoluta certeza y absoluta responsabilidad, que los acuerdos que vayamos generando sean realmente en beneficio de nuestra región y nuestros pueblos. El presidente argentino también se refirió al futuro del Mercado Común del Sur y al pedido realizado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para incorporar a su país al Mercosur. La postura para la incorporación de nuevos países, por lo que yo he podido observar y escuchar, es ampliamente favorable. Así que es cuestión de avanzar y en las próximas reuniones que tengamos tener la satisfacción que el Mercosur se abre hacia todos los países de América del Sur. Me parece que sería muy importante desde el punto de vista de la región y desde el punto de vista de la concepción estratégica que tenemos que tener para poder insertarnos definitivamente con voz en el mundo. La pobreza en la región no estuvo al margen de la agenda de trabajo. La lucha contra la corrupción debe dejar de ser un discurso, que es uno de los problemas de la pobreza, no es el único. Y debe pasar a ser la tarea cotidiana como gobernantes que tenemos que realizar todos los días, con medidas concretas y ejemplificadoras que terminen de tener un discurso contra la corrupción y después son premiados los corruptos, que muchas veces ha pasado lamentablemente en distintos gobiernos. Y el Canadá se ha constituido como el tercer país en permitir la unión matrimonial entre personas del mismo sexo. Parecería ser que el típico casamiento, ella con un hermoso traje blanco y él con un smoking elegante, quedó algo obsoleto en estos tiempos. Canadá se convertirá en el tercer país del mundo en reconocer el matrimonio entre homosexuales. La sociedad cambia, declaró Jean Chrétien al anunciar que elaborará legislación acorde. Estamos hablando de libertades esenciales, agregó su ministro de Justicia. La decisión de Ottawa de sumarse a Bélgica y Holanda en el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales se produce una semana después de que el Tribunal de Apelaciones de la provincia de Ontario, la más poblada del país, fallara a favor. Según este tribunal, la actual definición de matrimonio, entendido como la unión legal y voluntaria de un hombre y una mujer con la exclusión de todos los demás, es discriminatoria y anticonstitucional y afirma que el matrimonio es la unión voluntaria de por vida de dos personas con la exclusión de todas las demás. En realidad, se habla de unión, no de matrimonio. En fin, arroz para todo el mundo. Usted verá, nosotros nos vamos rápido a nuestro segundo y último corte. Por primera vez se encontraron Lula y Bush en su papel de presidentes en una reunión que va a estar llena de sorpresas para quienes vaticinaban que iba a haber un duro enfrentamiento ideológico.
George Bush y Lula da Silva compartieron en Washington un encuentro en un ambiente de optimismo. El mandatario brasileño invitó a su colega a visitar Brasil, asegurando que los buenos vínculos entre los países se construyen en base a buenas relaciones personales. El presidente norteamericano dijo estar muy impresionado por la visión de su par brasileño. Es claramente un hombre que tiene una profunda preocupación por el pueblo de Brasil, aseguró Bush. Él elogió a Lula, lo calificó como a un político pragmático dispuesto a la apertura internacional, el desarrollo empresarial, la promoción del comercio y a la vez la lucha contra la corrupción y el hambre en su país. Por su parte, Lula afirmó que la relación de su país con Estados Unidos puede en el futuro próximo sorprender al mundo. Durante la reunión en la Casa Blanca se dejaron de lado las diferencias ideológicas y comerciales, trazaron una agenda positiva y reconocieron su mutuo liderazgo. Y al menos 10 personas murieron en Turquía al derrumbarse el techo de un dormitorio escolar. La tragedia ocurrió durante la madrugada cuando el edificio de la escuela dedicada a la enseñanza del Corán, libro sagrado de los musulmanes, se derrumbó a causa de una explosión. En ese momento había en la escuela unas 30 personas. Los equipos de rescate lucharon durante varias horas para recuperar a 2 personas que finalmente estaban muertas. Las víctimas mortales son 6 estudiantes y 2 empleados de la escuela y se desconoce la identidad de los otros 2. El gobernador de Kayseri, Nihat Polat, no descartó que la explosión de una garrafa de gas en la cocina del edificio de 2 plantas haya causado el derrumbe. Los equipos de defensa civil rescataron a 16 estudiantes y un profesor de entre los escombros. Y existe siempre el temor que la biotecnología nos transforme en una humanidad de monstruos. Pero, como dice la canción, siempre el amor es más fuerte. Charlie es un niño que sufre una seria enfermedad en la sangre. Es sometido a dolorosas transfusiones y solo puede curarse si le trasplantan a la médula ósea células del cordón umbilical de un donante apropiado. Los papás de Charlie entonces decidieron someterse a una inseminación artificial. Los médicos seleccionaron un embrión adecuado, el más compatible con el de Charlie, y finalmente este embrión fue fecundado. Así nació Jaime, el nuevo integrante de la familia. En Inglaterra se lo llamó bebé de diseño. De su cordón umbilical se extrajeron las células necesarias para trasplantárselas a Charlie. Las autoridades británicas pusieron obstáculos. No aceptan la manipulación de óvulos. Finalmente la operación se realizó en Estados Unidos y el final fue feliz. Un nuevo bebé llegó al mundo y Charlie podrá llevar una vida normal y sin sufrimientos. Y mientras esto pasa con Charlie, la cumbre europea se reunió en Grecia, tomó polémicas decisiones y, como siempre, estuvo rodeada de violencia y muchos incidentes. Los jefes de Estado de la Unión Europea volvieron a reunirse en una cumbre de 3 días cerca de la ciudad griega de Salónica para acordar políticas de seguridad, de inmigración y una constitución común para el bloque. Convocaron una fuerte intervención contra el terrorismo y el desarrollo de armas de destrucción masiva. También discutieron el endurecimiento de las medidas para combatir el ingreso de indocumentados. Los grupos antiglobalización realizaron violentas manifestaciones por considerar racistas las medidas propuestas por los 15. Manifestantes y policías se enfrentaron durante las protestas contra la cumbre europea de Portocarras en Grecia, con el lanzamiento de bombas molotov y gases lacrimógenos que provocaron heridas a 5 personas. Y un invento de la farmacología ha puesto bajo sospecha el simple acto de masticar chicle. Quienes lo hagan ahora van a tener que andar aclarando si lo hacen para perfumar el aliento o es por otros motivos. Podría ser una solución milagrosa para miles de personas reticentes a tomar la píldora de Viagra antes de concretar un acto sexual. Porque bastaría con mascar un chicle media hora antes y listo. Pero no será tan rápido. Es cierto que la firma Wrigley, la más importante a nivel mundial de gomas de mascar, patentó la idea de un chicle que contenga la droga del Viagra en su interior. Pero de la idea a la producción hay un trecho importante. Sobre todo porque el laboratorio Pfizer, quien posee la patente del Viagra y que factura anualmente unos 1.700 millones de dólares, no se desprendería de la misma durante al menos 8 años. De concretarse el Viagra chicle,
tendría, según los expertos, algunos beneficios adicionales. Eliminaría los malestares estomacales que pueden producir la versión en píldora y además permitiría llegar de manera gradual la dosis al torrente sanguíneo. Y sin masticar absolutamente nada, nosotros nos estamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a los antárticos en su día y para todos los demás los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Muchas gracias y hasta entonces.